Amigas, amigos, oliveras, oliveros, seguidoras, seguidores de este programa, personas comprometidas con vuestra felicidad, ¡atención! Hoy tengo un anuncio muy importante. Escuchad. Ha llegado la semana antiestrés en el Corte Inglés. ¿Qué esto no es el Corte Inglés? En el Club de los Buenos Días. Ahora, hombre, efectivamente. Atención, a partir de hoy, fuera el estrés, fuera la ansiedad, fuera esa Ramona que le llamo yo, ay, esa sensación de, ¿qué va a pasar? Y que si mañana, siempre pensando en el futuro o pensando en el pasado. Y si vivimos en el presente, ay, atención, esta semana, cómo superar la ansiedad y el estrés, con Juan Carlos Montoya. Personas que se han comprometido a practicar mindfulness, a meditar cada día. Ya tenemos unos cuantos. Si te quieres unir, clubbuenosdias.com. Nosotros desde aquí les damos un empujoncito con nuevos retos cada semana. Esta semana, atención, el reto, seguir estos programas, escucharlos, recibís una nueva meditación antiestrés, además, que nos apuntáis. Y el jueves, atención, conexión en directo solo para los miembros del gym, del grupo de Imparables Mindfulness. ¿Estáis contentos, contentas? ¡Sí! Yo también. Y estoy contento también porque esta semana un guía para acompañarnos en este recorrido para echar fuera a esta ansiedad, a esa alarma que se nos activa continuamente. ¡Ay, que no la queremos para nada! ¡Parad! Hay que parar en la vida, tomar aire y presentar a personas que saben muy bien que hay que parar mucho en esta vida. Es esta semana una persona que nos acompaña, un consultor en desarrollo personal y profesional basado en mindfulness, autor del libro La vida mindfulness, un libro repleto de claves, de ideas, de estrategias para trabajar, dice su autor, en descubrir que lo extraordinario está en lo cotidiano. Le encontrarás en plenacción.es, también en Granada. Si te vas a Granada, donde está ahora mismo Juan Carlos Montoya. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oliver? Encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros. Digo, un abrazo desde Granada. O sea, ya puede estar encantado ahí. Ay, qué bien, qué bonita ciudad, qué tranquilidad, ¿eh? No te puedes hacer una idea, una locura para mí de paz y de serenidad. Una locura de paz. Sí. Tengo no muy lejos la parte de la Alhambra y el Albaicín y tal. Y yo que me muevo por Granada en Vespa, una de las primeras cosas que hice es vender el coche que tenía y hice mi sueño de realidad, que era tener una Vespa. Y entonces me muevo por ahí con Vespa, así que genial. Si entráis en plenacción.es, veréis un vídeo de presentación y en el canal de YouTube donde veréis aquí a Juan Carlos Montoya con su Vespa, con tranquilidad, volviendo a su juventud, no sé. Tenía un Vespino cuando era más jovencito. Sí, la clave del estrés y la felicidad está en ir en Vespa, pues a lo mejor sí, no sé. Sabes que en la Vespa un día me di cuenta, parece que voy a hacer anuncio de Vespa ni mucho menos, pero lo que es la posición de la moto tiene mucho que ver con la posición de sentado de meditar. ¿Ah, sí? Sí, o sea, es una pasada. Meditar en Vespa. Lo podemos patrocinar esto. Claro. Cuando ando por la Vega de Granada, que es una maravilla, pues voy despacito, ¿verdad? Sobre todo en primavera, verano, que hace buen tiempo, y hay una posición de meditación. En la moto ya sabes que además tienes que tener mucha atención plena. Claro. Ahora te iba a decir, claro, meditar en Vespa es posible, pero no a 140. De hecho, no sé si la Vespa llega. No, pobretica mía. Pero como mucho viento a favor, puedes llegar a 90, que ya es una locura. 70, 80 claro. Tranquilamente. Que es como hay que ir por la vida también. Es como ir por la vida. 70, hay tantas metáforas, de hecho. ¿Verdad? Para quien todavía me pregunta, oye, pero esto del mindfulness, Oliver, ¿cómo es que te has centrado ahora solo en lo de mindfulness? Digo, claro, es que no es solo el mindfulness, porque el mindfulness no es solo meditar, sino es una actitud ante la vida, sobre todo en unos tiempos donde la vida es una locura y parece que estemos todo el día temiendo, sufriendo, aceleradísimos. Tenemos que parar, tenemos que respirar y vamos a intentar hacerlo en esta semana donde vamos a intentar tener diferentes programas. Aquí ya ves, Juan Carlos, yo tengo una misión, no sé qué te parece, donde intento insuflar a las personas motivación. Pero motivación perfecto. Sobre todo para meditar y para parar y para tener otra vida. Porque realmente tenemos mucha motivación para muchas cosas, pero no para parar, ¿no? Pero no para parar.
claro. ¿Y eso? Sí. ¿Qué pasa? Tenemos de serie ahí una alarma que nos dice, no, pare, sigue, como en la canción, ¿no? Claro, bueno, antes de nada de saludaros, tengo mi super ¡Hombre! micrófono Sí, 2.0, sí, sí, 2.0. Las personas que no estéis viendo esto, porque este programa, aparte de emitirse en algunas radios FM en formato podcast, también se emite en YouTube, en Facebook, en vídeo. Aquí Juan Carlos tiene un micro alcachofa, pero de verdad, diríamos. Es verdad, sí. Vamos, recién comprada Bluetooth. Sí, estupendo. Oye, pues fíjate, es verdad lo que tú dices. Tenemos tal aceleración, sentimos tal aceleración vital. Creemos, y ahora lo comentaremos, que todo va tan rápido que no nos damos cuenta que la primavera llega en su momento, el verano llega en su momento, invierno también, el otoño también, y luego vuelve como la película. Pero como nos cargamos de tantas piedras, con esta aceleración tecnológica que también tiene mucho que ver, creemos que la verdadera forma de vivir es ir, como decíamos antes, a 120 a todos los sitios. Y no es verdad. El golpe, la grandeza de la herramienta de mindfulness, de la atención plena, es cuando, aunque sea un momento al día, consigues parar y consigues tener conciencia de todo lo que hay alrededor. Pero es verdad. Es decir, cuando, por ejemplo, dices, oye, estoy aquí hablando con un amigo y le estoy escuchando de verdad, en vez de estar pensando en la lavadora o haciendo o atendiendo al WhatsApp de los cojones, con perdón por el WhatsApp, que dices, oye, espérate, WhatsApp, coño, ya iré yo después, ¿no? Totalmente, sí. Los que somos, tú eres más joven que yo, personas como yo ya de provecta edad, yo tengo 53, aunque se me ve, fíjate qué piel tengo, qué bien, pero hay una pasada. Sí, una pasada. Nada, ahí. Pues con estos 53 años, claro, yo recuerdo, yo en el año 93 me fui a Bruselas, a una beca ahí en la Unión Europea, y todavía las guardo. Tengo cartas de mis amigos que me escribían. Entonces, aquellos tiempos, cuando nos escribimos cartas. Que es que fue ayer, no te creas que, claro. Y nos llamábamos por teléfono, ¿te acuerdas cuando la gente te llamaba? Y te oye, pero ¿por qué llamas? Pues para saber cómo estás. Claro. Sí. Dices, ay, qué bonito. Qué mono. Pero hemos perdido esa conciencia de ese tiempo, y entonces ahora, por no prestar atención, porque es lo que más nos falta, no nos damos cuenta que podemos vivir sin el móvil. Se te olvida el móvil y vuelves a casa a por él, cuando sencillamente puedes hacerlo. O sea, ¿tú eres de los que algún día dices, me he dejado el móvil en casa, lo dejo? Sí, mira, ayer estuvimos mi mujer y yo en un acto aquí en Granada muy bonito, y Bea se olvidó el móvil, mi mujer se me olvidó el móvil, y yo como solidaridad de amor lo apagué. Estuvimos 4 horas sin móvil. Si nada. yo no miro el Facebook, tú tampoco. Te quedas sin móvil, ya está. Entonces, bueno, eres un valiente, Juan Carlos. No pasa absolutamente nada. Sí. Bueno, oye, no pasa absolutamente nada. Digo, vamos a hablar hoy, si te parece, y durante esta semana, de algo que sí que pasa y pasa mucho. Que es cuando de repente la vida se acelera demasiado. Sí. Los miedos se nos instalan. Sí. Creemos y nos creemos ese discurso interno de alarma continua de que no puedes parar. Hubo un tiempo, y para poner un poco las bases de lo que será esta semana en tu biografía, en que Juan Carlos Montoya vivía una vida loca, pero loca, no loca de serenidad, sino loca de locura total. Loca de espanto. Loca ¿Sí? de espanto. Te contaré como anécdota que en una época de mi vida, pues que estoy hablando del 2002 o así, yo llegaba por la noche, al llegar a casa de nuevo, me acordaba que para el día siguiente no tenía calzoncillos para ponerme porque no había puesto la lavadora, no tenía tiempo. Y entonces recuerdo en Madrid, en estos de las tiendas estas de 24 horas, comprarte un par de calzoncillos porque si no al día siguiente no podías salir de casa. Y creerte además que llevabas una vida guay y que era lo normal. Claro. Hasta que la vida te mete una colleja de espanto, que es cuando te das cuenta que aquello no es normal. ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida? Yo explico muchas veces, perdona, que a mí el patatús ya me vino ya hace muchos años de estrés, ¿no? Pero realmente te tienen que venir mucho para que te des cuenta que tienes que parar, ¿no? Claro. Y salirme, en este caso, de la vida de periodista persiguiendo a Rajoy y sus mariachis en el Congreso, que no es lo que yo quería. Pero en tu caso, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Cómo era tu vida? Pues mira, en mi caso, en esa época, que yo ya practicaba algo de meditación, pero como cuando haces deporte y dices, bueno, salgo un día a la semana nada más y con eso ya me vale.
y tienes que hacer un seguimiento y todos los días. Pues en esa época yo meditaba un ratito y bueno, pues creía que con eso me servía, pero en mi vida normal yo trabajaba en la Universidad de Alcalá y además estaba metido en temas de política con Rafa Simancas en Madrid. ¡Uy, el mundo de la política, qué bonito! Una cosa apasionante y tremenda. Y entonces calmado, era muy calmado, muy sereno, algo que conoces tú también. Y entonces era un mundo muy, muy calmado, de muy pocos egos, en fin, este tipo de cosas. Y entonces vivía en constante aceleración. No me he dado cuenta de no tener tiempo para mí, hasta que ocurrió algo que fue en el año 2003-2004 en la Universidad de Alcalá. Me echaron después de unos años de doloroso moving por una serie de historias y me vino una brutal depresión. Yo que no tengo, no soy depresivo como tal. Ayer escuchaba, por cierto, a Mercedes Milá, que tiene un programa nuevo, y entonces había pasado también un proceso hace unos años bastante doloroso en ese sentido. Y fue como el despertar de la gran alarma de saber que eso había ocurrido porque llevabas una vida tan acelerada que ante de repente un parón te habías dado contra un muro, contra ese muro de la realidad. Claro, a veces... Y eso me abrió claro, te abrió la mente porque digo, en esta vida se aprende a base de... bofetadicas y algunas collejas. Una detrás de otra, ¿no? Que dices, si no hay algo que realmente te pare, cuesta mucho, ¿no? Fíjate, yo había tenido en el año, esto le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier sitio, en Toledo, en Cuenca o aquí mismo en Granada. Con esto que te voy a contar, no es de, ay Dios, que soy guay porque fui a la India. En el año 95, con un grupo de amigos adorablemente descerebrados como yo en esa época, nos cogimos una mochila y nos fuimos con un billete de ida y vuelta a recorrer la India. Hombre, y entonces fue tan genial que en el 96 repetimos también y nos fuimos. Pero en el 95, pues una mañana estando sentado ahí en la orilla del Ganges, en Benares, pues de repente sentí una profunda calma, una cosa que no me había ocurrido nunca. Luego volví a la realidad y ya pues seguí tal sin ningún problema. El año 2000 también metido en una cosa de política bastante fuertecica. Cuando terminó eso, un amigo me recomendó ir a un retiro de meditación. Cuando puso zen puro, o sea, auténtico zen. Y yo me fui allí, que yo nunca había estado más de 10 minutos meditando. Aquello duraba una semana. Madre mía. Yo el miércoles me quería ir, porque dije, hombre, claro. Pensé, estos están... Menudos tres, toda la semana meditando, ¿no? Que yo llegaba de un mundo de ruido brutal a de repente tener que sentarte, ya conoces el tema, unas sentadas de 40 minutos en el cojín, con el zafú ahí puesto. Y para mí fue, fíjate, cuando terminé aquello, me di cuenta, se había empezado a encender una lucecita que te decía que ese ritmo de vida no era el normal. Claro. Pero no le hice caso, hasta que llegó lo que te contaba de la depresión, que ahí sí fue cuando dije, hasta aquí hemos llegado. Ahí algo se tiene que mover porque esto no es una vida normal. El estrés, la mala gestión del tiempo. Paso número 1, cuando uno se da cuenta, a veces no de manera consciente, sino porque la vida te pega un bofetón, te dice, o te paras tú, te paro yo. Siguiente paso, y esto muchos oyentes se estarán identificando, cuando ya empiezan a notar señales de alarma. Claro. Ojalá no les llegue el bofetón final, pero los señales de alarma, ¿cuáles pueden ser? Y ya para sembrar un poquito el camino que iremos haciendo durante toda esta semana. Es decir, el estrés y la ansiedad se pueden mostrar con muchas caras, con muchas facetas. Pero dime algunas para que algunos oyentes digan, oye, pues a lo mejor sí que tengo estrés. Claro, ¿no? Pues mira, un detallito. Yo recuerdo en una reunión que de repente me empezaron a sudar muchísimo las manos y tenía como una pelota, que es el primer efecto de la ansiedad, cogida en el pecho. Y cuando tuve que tomar la palabra, no podía. Lo achaqué a que no había dormido ese día bien, alguna fiestecita por ahí disparatada y esta cosa, y dice, uy, pero a lo largo del tiempo me di cuenta que aquel momento tenía que haber parado ya, porque era la primera señal que tu cuerpo, que es muy sabio, te empezaba a decir, yo no puedo más. Es como esa disrupción. De muchas señales posibles. Claro. Esa disrupción entre la cabeza y el cuerpo.
el equilibrio está en cuanto logras esa unidad mente-cuerpo, pero cuando la cabeza te va por un lado y el cuerpo te va por otro y no le haces caso a esas señales que te empieza a emitir el cuerpo, ahí empiezas a tener un serio problema. Aceleración, pues, por ejemplo, que te voy a decir, el estar todo el día acelerado, incluso a nivel cardíaco, notarte que te levantas por la mañana y estás al 100. Y aceleración mental, pensamientos intrusivos, pensamientos de todo va a ir fatal, no tengo el control, de que no puedo parar, de dormir menos, de llevártelo a la noche a los sueños, de entrar en unos bucles de los cuales es muy difícil salir. Ya sabes que Santa Teresa de Jesús se refería a la cabeza como la loca de arriba. Sí. Cuando esa loca de arriba está absolutamente disparada, y lo que es peor, una época en la que estabas deseando que llegase el viernes para ver si parabas un poquito, pero te estabas perdiendo cantidad de cosas durante la semana. Hoy, como os decía, y esta semana vamos a intentar parar el estrés, la ansiedad que está en nuestra vida, que reina en nuestra vida, y para eso no hace falta dedicarse a la política ni nada, sino que hay muchas personas con hijos, por ejemplo, o con un ritmo de vida aceleradísimo, en un mundo donde diríamos que nos hemos adaptado mal. Vamos ahora a poner las bases, vamos a conocer un poquito el enemigo, aunque vamos a intentar catalogarlo no de enemigo, porque si realmente vivimos rechazando esa parte nuestra que sale, que dice, ay, para, y tú dices, me cago en la leche, no te quiero en tu vida, vete, ¿qué conseguimos? Pues poner leña al fuego y de esta manera pues no vamos bien tampoco. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Bienvenido al Club de los Buenos Días. Muchas gracias, igualmente. Vamos a tener buenos días. ¿Es imposible tener buenos días si estamos estresados? Pregunto, Juan Carlos. Es complicadillo, es complicadillo, porque se produce ahí una rueda muy peligrosa. Como estoy estresado, pues voy a correr más para ver si se termina lo que estoy haciendo y me desestreso. Y cuando creo que estoy desestresado, mi cabeza rota, la Ramona, como tú dices, y me hace ocuparme de más cosas. Y entonces es una bola de nieve continua. El estrés, como tú bien dices, fíjate, yo contra el estrés y la ansiedad lo que propongo es un cambio de gafas, de cómo mirarlo. ¿Sí? De pasar de odiarlo a quererlo. Mira, es como, yo no sé si creo que tú no tienes hijos, yo tampoco. No, yo no. Pero si lo tuvieses... De momento, sí, aunque yo sepa. No, yo ya me he cortado la coleta. Ah, vale. Yo ya nada. Ya nada. Pero fíjate, si tuvieses un niño o un sobrino, si viene del cole apaleado porque lo han pegado, lo que no debes hacer es pegarle un bofetón, sino tratarlo con amor. Pues fíjate, con el estrés y con la sensación de ansiedad, igual que con la depresión, que ya lo comentaremos, porque hay un cambio ahí de paradigma también desde la vía del Zen y de Mindfulness, es abrazarlos con compasión y con cariño. Porque al final, el atacar tu estrés y tu ansiedad, como esto es asqueroso, no lo quiero, también es ponerte en contra de ti. Tienes que hacer ahí una parte y eso, para eso sirve mucho la meditación, de centrarte y tratar con cariño esa parte de ti que está rota. Efectivamente, de eso vamos a hablar, y esto es indispensable para cambiar de estilo de vida, pero aquí lo estamos hablando, y de hecho yo insisto mucho en este programa, de introducir un poco de meditación, igual quien introduce una pastilla para intentar compensar una vida que realmente el problema está ahí, en cuando la vida que tenemos es demasiado acelerada y hace ya tiempo que no tenemos foco, que no sabemos escuchar, que no saboreamos la vida, que estamos siempre o en el futuro o en el pasado y cada vez menos en el presente. Pues digo, esto incorporando en una manera de vivir más plena. Es decir, aquí ya no está en el hecho de decir, esto te iría muy bien. No, es que estamos hablando de un cambio de gafas, dices tú. Yo más verde no me las puedo poner, las gafas. Ya son geniales. Y de eso hablamos en esta semana. Atención, hicimos ayer un anuncio, hoy insistimos. Ha llegado la semana antiestrés en el Corte Inglés. ¿Qué tono el Corte Inglés? En el Club de los Buenos Días. Ahora, hombre. Ahora. Pues efectivamente, ha llegado esta semana. Pongámosle un poquito de ciencia también a la cosa, si te parece. Sí. Y hoy vamos a intentar poner un poco la base para entender no a nuestra enemiga ni enemigo, una parte muy, muy nuestra, ¿no? Vamos a intentar explicar, y lo hemos hecho ya en más de una ocasión, pero me gustaría saber un poco tu percepción. ¿Qué es la ansiedad y el estrés, Juan Carlos? Pues mira, para mí, cada día me doy cuenta, está basado en una mala gestión del tiempo y en ese mono loco
que tenemos en la cabeza. Mira, si pensamos, yo qué sé, en el hombre de las cavernas, ¿no? Salía a pillar frutos y de repente se le aparece un gran oso. Es evidente que el cuerpo en ese momento, porque estamos montados para eso, pues en décimas de segundo tienes que decidir si te inflas a leches con el oso o sales corriendo. El tipo, cuando tiene ese momento, su cuerpo fisiológicamente actúa y entonces se para la digestión, las manos y el cuerpo te empiezan a sudar, porque si te tienes que dar bofetadas con otro, pues eso también es una defensa natural del cuerpo. Hay un montón, una revolución interior que ocurre, que se genera ansiedad, que es lo que te hace salir, porque la ansiedad no toda es mala, claro, ni el estrés no todo es malo. Claro, diríamos que en aquellos momentos, cuando salía el oso o el león, diríamos que había una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo que enviaba sangre a los músculos de los brazos, a lo mejor pues tenías que luchar, de las piernas, que para huir o evacuabas incluso, es decir, hacías poco, para ir más ligero, ¿sabes? Y todo eso tenía una función que era sobrevivir. Y esto, diríamos, hace unos cuantos miles de años tenía una función, pero ahora está en nuestra cabeza igual. Claro, porque en ese momento, cuando ya termina y tú has decidido huir y el tipo de las cavernas se ha escondido y ya el oso se ha ido, el tipo vuelve a su estado natural. Te has pasado el susto y punto. ¿Cuál es el problema ahora? Que el oso sigue. Y entonces, eso que te ha generado el estrés está ahí todo el rato. Y entonces te vas a casa pensando, el oso está aquí, el oso va a volver. Llévalo a cualquier campo. Es decir, que el ser humano es el único animal que es capaz de tener un subidón de estrés, de ansiedad, además causados a veces por los pensamientos, porque a veces no hace falta que suba la ansiedad por nada que te pase, sino que tú tienes un pensamiento de ay, que va a ir esto mal y te sube. La mayoría, claro. Y se queda instalado. Y se queda instalado. Se ha pegado, claro. Es decir, la alarma, que salte la alarma para que tú huyas de un taxi, diríamos, que te pueda atropellar, está muy bien. Pero diríamos que hay un desfase brutal entre una cabeza que no se ha adaptado a estos tiempos modernos. No le hemos dado tiempo. Claro, es que en menos de un siglo esto se ha girado una revolución y ahí está el problema, ¿no? Supongo. Ahí está el problema, claro, sí. En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, que nuestros oyentes piensen, ¿qué hacían solo, única y exclusivamente, hace 10 años? ¿Qué cosas que hay hoy no había hace 10 años? Por ejemplo, WhatsApp, tema de redes sociales. Hace 10 años. De repente vivimos pendientes de ay, que me ha llegado un tuit. Como y si ahora fuese la cosa nos parece que es fundamental y además nos parece que sin eso no puedes vivir. Claro, eso produce estrés y produce ansiedad. Claro, eso produce estrés y ansiedad en el sentido de que hay una subida de determinadas sustancias y hormonas, adrenalina, cortisol, que son las que utilizaron nuestros abuelos para huir del león, tuvieron su función, pero claro, ¿ahora qué pasa cuando sube la adrenalina y el cortisol? Que se queda instalada, como tú estás con la cabeza dándole vueltas todo el rato y no tienes técnicas suficientes para poder bajar, que una de ellas es nuestras grandes herramientas de la meditación y del mindfulness y de cambiarte las gafas, de empezar a ver la vida de otra manera, pues lo que hace es que estás instalado ahí constantemente en ese grado de estrés y de aceleración. Eso produce efectos físicos como lo que te contaba yo antes de quedarte con la pelota, esa sensación de no respirar bien. Cuando uno tiene ansiedad, lo que hace es que, fíjate, la respiración natural, que es la abdominal, en una situación de estrés y de ansiedad constante, sube y se instala de manera pectoral. Claro, no te entra el suficiente oxígeno bueno que tienes que tener. Claro. Eso elevado todo el rato, eso produce una reacción fisiológica, elevación del cortisol. Mira, yo cuando atravesé una dura depresión también, lo que te contaba antes, y en unos análisis que me hice, tenía el cortisol disparado. Claro. Cuando todo aquello se volvió a la normalidad y ya lo superé, volvía a la normalidad. Claro. Es decir, que en el fondo somos seres químicos. Y si resulta que durante un tiempo de nuestra vida hemos pedido, a través de una falsa sensación de alarma, que el cortisol actúe ante una falsa situación de alarma, llega un punto que las reservas es como si se agotasen. Este cortisol nos ha desbaratado totalmente químicamente, entonces a la mínima somos reactivos, a la mínima
saltamos, ¿no? Claro. Y luego fíjate, incluso cuando alguien ha tenido, seguramente quienes nos estén escuchando hayan tenido problemas con ansiedad, luego el cuerpo es muy sabio y esos puntos de ansiedad alguna vez te vuelven, incluso estando bien, hay en determinadas situaciones que la cosa salta. Claro, a través de la práctica, de la meditación, de mindfulness, del estar aquí en la hora, consigues bajar esa ansiedad. Claro, es que es curioso porque cuando alguien en Occidente, porque esto en Oriente ya lo tienen más aprendido, empieza un poquito a practicar mindfulness, a practicar meditación, y al principio hay un poco de reticencia, porque así somos los occidentales, en plan, pero esto que hace esta gente hippie, con unos boles, aquí, ahora saco un bolio y tal y cual, esto que está y tal, y estos inciensos, y esta cosa, estos budas, y este no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué es? Pues simplemente muchas veces pensad que es para compensar un exceso de tirar de sustancias químicas chungas como adrenalina o cortisoles y tal y cual, o le pones endorfinas y otras sustancias químicas que te compensen, o el pedo. Sí, es brutal. Llega tarde o temprano. Es brutal. Mira, estoy dando ahora un taller de atención plena de mindfulness en el Ayuntamiento de Granada para jóvenes. Muy bien. Te estoy hablando, tengo un grupo de 28 personas, que por cierto, a ver si los chicos se mueven más, porque es que de 28, 26 son chicas, solo tengo 2 chicos. Yo siempre digo, ¿qué pasa con las emociones a los chicos? Leche. Bueno, pues de esos 26, que estamos hablando de una media de 24, como máximo 26 años, sufren de estrés, pero no te puedes imaginar a qué niveles. Y entonces, claro, y tan jóvenes, cuando empiezas a hablar con ellos y empiezas a trabajar con ellos en el foco de la atención, se van dando cuenta, que es la grandeza que tiene la meditación y de mindfulness, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio, porque si vives acelerado todo el día y no empieces a tomar conciencia de tu instante presente, no vas a poder cortarlo. Claro, ¿cómo tomar decisiones correctas? Por ejemplo, cuando hay decisiones constantes en el día a día. Desde la ropa que te pones por la mañana, la actitud que tú escoges tener por la mañana. Y claro, cuando entras ya en un bucle de desgaste físico, de energía bajísima, porque claro, ¿qué hace el cortisol y la adrenalina? Quemar una de glucosas y una de historias y tal, que vas fundidísimo, ¿no? Al final. Es ese efecto bola de nieve. O cortas de manera radical y dices hasta aquí he llegado, o tienes que ir poniendo también, algunas, ir quitando piedrecitas, digamos, de ese camino que te has creado, porque fíjate, al fin y al cabo, tanto el estrés como la ansiedad, somos un poco nosotros los que quienes vamos creando esa situación. No, un poco no, somos nosotros, claro, nos guste o no. No darte cuenta. La gran clave es ese concepto de el darse cuenta. Mira, yo tengo aquí, para los que estéis viendo este programa a través de YouTube y Facebook, Si salieras a vivir, de Patricia Ramírez, a quien tuvimos hace unos meses, y me hace mucha gracia una frase que dice ella en el libro, y dice, de la misma manera que cuando alguien dice, es que el chocolate engorda, dice, perdona, el chocolate no engorda, el chocolate, la pastilla, no engorda ella sola, engordas tú cuando te lo comes, ¿no? Pues la ansiedad, si mi madre me da ansiedad, no, la ansiedad la haces tú y tu percepción del mundo y de ser reactivo con eso. Eso es. Claro, hoy estamos poniendo un poco las bases sobre qué es la ansiedad, sobre esa cosa que tenemos dentro nuestro, en nuestro cerebro, que nos hace activar de manera rapidísima, además, porque está diseñada para ello, esos peligros, y del momento en el cual o cambiamos de estilo de vida y le ponemos mindfulness, que intentamos poner en este programa, y otra manera de vivir, o va mal. Pero antes de ello, y de eso hablaremos también esta semana, de cómo realmente ponerle mindfulness, hablemos de algo, si te parece, Juan Carlos, que hace todo el mundo en esta sociedad occidental, que es el efecto tirita. Es decir, yo no estoy curando, no estoy cambiando de manera de vivir. ¿Qué hago? Me tomo una pastilla. ¿Y qué pasa? Bueno, pues mirad las dosis de ansiolíticos, las dosis de antidepresivos que hay hoy en día. Es brutal el consumo mundial en el mundo occidental de antidepresivos y ansiolíticos. ¿Por qué? Porque ante una alarma, ¿qué hacemos? Pues vamos a fumar, vamos a la pastilla. Claro, ¿y qué hacemos con eso, Juan Carlos? Fíjate, la tirita. La tirita te puede servir un poco para parar la sangría. Es decir, si te has caído, te has cortado,
pues evidentemente te tienes que poner una tirita para no manchar la camisa que lleves, tal. Pero tienes que pensar quizá por qué te has hecho eso. En este sentido pasa exactamente lo mismo. Cuando estoy estresado, me tomo una pastillita, duermo como un señor, estoy acostumbrando al cuerpo a vivir con esa pastilla. Es mucho peor. El día que dejo de tomar esa pastilla, todavía voy a estar mucho, mucho peor. La clave es tomar conciencia, dejar a un lado esas tiritas que nos ponemos y coger, como se suele decir, el toro por los cuernos. Fíjate, para empezar en una situación de esas, te puede servir una pastilla para relajarte un poco, pero cuando en esa relajación tienes que, pues hacer incluso un autoanálisis de cuál es tu vida, de dónde vienes, qué estás haciendo, qué futuro quieres, porque mindfulness, practicar la atención plena, eso me lo dicen, me imagino que a ti también, mucha de la gente a la que asesoras, pero ya no puedo pensar en el futuro. Sí, claro, y tienes que tener proyectos y planes, pero no puedes estar dominado por ese futuro o por ese pasado. Y entonces la clave es sentarte, sentirte y hacer un análisis profundo de por qué has llegado a esa situación. Mientras no hagas eso, siempre vas a estar... Y por cierto, en esas situaciones, que no es fácil, tienes que tomar decisiones, y algunas duras, pero tienes que tomarlas. Como por ejemplo cambiar de vida. Como por ejemplo, claro, irte a Granada, cambiar de vida, o irte a Granada, claro. Por decir algo. Sí, claro. Porque fíjate, incluso cuando tú haces ese análisis de tu vida, siempre está evidentemente, tienes que jugar con la parte de los miedos. Y los miedos forman parte del mismo bucle que te está haciendo que no tomes de determinadas situaciones. Encuentras a Juan Carlos Montoya en la página plenaacción.es y de ahí mirad sus cursos, sus formaciones, seguidlos, hacedlos y tendréis todavía más nociones sobre esto que queremos, que es aportarle mindfulness a nuestra vida. Juan Carlos, bienvenido al Club de los Buenos Días un día más. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo, encantado de echar una mano, de dar ideas, de jugar. Por cierto, sí, todo lo que hemos pasado por Juan Carlos, por épocas de estrés, de ansiedad y tal y cual, y creemos firmemente en el mindfulness porque realmente vemos el antes y el después y vemos que esto es una pasada. Sí. Que realmente qué gustito da vivir con más calma. Tenemos como la misión de difundirlo entre la gente, ¿no? A mí me pasa eso. Necesito, igual que tú, o sea, necesito, soy un brasas con lo del mindfulness y la atención plena, porque te das cuenta que cuando alguien viene a tu consultoría o cuando hago algún curso y te encuentras gente que viene con unos momentos de estrés y de ansiedad, de locura, y cuando lleva tan solo 4 o 5 días, ya hay algo en él o en ella que ha empezado a moverse, que ha empezado a cambiar. Hay una semillita, ¿no? Sí, ¿sabes una cosa que me emociona mucho cuando doy talleres presenciales? Una de las primeras cosas que digo también con esto de mindfulness es que si alguien viene a levitar o a flipar o a qué tal, no es el lugar, porque esto no, a mí me gustan los amigos, me gustan los bares, los libros, la vida en general, ¿no? Pero vivida con presencia. Y entonces eso es algo que les choca mucho. Y cuando tú nada más les invitas a quedarse 3 o 4 minutos en completo silencio, o sea, es emocionante ver cómo la gente, que a mí me ha ocurrido, me imagino como a tú cuando empezamos, de repente hay mucha gente que se echa a llorar. Porque tiene tal carga emocional que ni siquiera se dan cuenta que no han practicado, por ejemplo, el noble arte genial del silencio en ningún momento. Porque siempre en esa vida que llevamos hablando esta semana tan acelerada, al ruido mental, para apagarlo le metemos más ruido. Entonces, si llego a casa, enciendo la tele. Si enciendo la música. Si estoy por la calle, voy en el coche, enciendo música, enciendo radio. Estamos constantemente sumando ruido a nuestro propio ruido mental. Con lo cual aquello se convierte en un disparate. Con lo cual, si muchas veces paramos, pero paramos de verdad. Claro. Y le ponemos silencio, que es muy posible que pase, que es de las primeras cosas, ya hablaremos de eso, que aún no se da cuenta, ¿no? Porque yo me encuentro mucha gente que me dice, yo no necesito meditar porque yo me doy cuenta que me pongo a meditar y realmente no puedo porque la mente no me para. Digo, pues por eso necesitas meditar. Por eso. Claro. Y luego... pero la otra cosa que pasa, yo creo, es que nos damos cuenta que el silencio mental no existe. Y aparecen cosas que no queremos, y dolores que no queremos, y miedos que no queremos. Eso es. De ahí ese lloro y ese llanto de decir, Dios mío.
¿Esto soy yo? Y el cambio, fíjate, tú lo señalabas también durante estos días que hemos estado hablando, es un cambio de paradigma, es cambiar de gafas, más que cambiar, es cambiar la lente. Las lentes con las que miramos normalmente están empañadas y no nos damos cuenta. Es el cambio de punto de vista sobre tu propia vida lo que te hace cambiar en ese sentido. Entonces, fíjate, tú lo señalabas antes. Yo cuando habla a la gente de meditación le digo, si alguien te dice que es dejar la mente en blanco, no le hagan ni caso, que es mentira. Claro. La mente nunca se queda en blanco. Lo que sí hay es un cambio, que eso a la gente en principio le choca mucho, es de una nueva posición, es un nuevo posicionamiento ante tu propio proceso de pensamiento. Entonces, es como ir al cine. Tú cuando estás meditando, es un poco también como ir al cine, pero sin apegarte. Es como nubes. Los pensamientos al final son nubes que están pasando. ¿Cuál es el problema? Que nos aferramos a algo. Igual que nos aferramos a tal, te aferras a un pensamiento que te ha llegado y de ahí empiezas a hacer una nube. Nosotros nos aferramos al mindfulness. ¿Qué dices tú? Al final también puede ser una obsesión, pero sí es una obsesión buena, sana. Buena, buena. Y un par de cosas en relación con lo que has dicho y vamos ya a ofrecer aquello que prometemos en este programa. Hoy sobre todo y a partir de hoy en los programas que faltan para acabar esta semana, herramientas prácticas. Una vez hemos conocido a la que yo digo que es yo le llamo Ramona, pero le podéis llamar, sí, efectivamente. Santa Teresa decía la loca de arriba, la vecina de arriba, el loco de al lado, otros le llaman de otra manera, que es esa mente. Yo digo la máquina de liarla. Sí, yo llamo la Thermomix, la lavadora, la centrifugadora. Yo creo que habría que hacer como un rap que diga, sal de tu mente y vive al presente, como un bucle también, ¿no? Sí, mira, de hecho no hay que hacerlo, escucha. Sal de tu mente y vive el presente. Sal de tu mente y vive el presente. Sal de tu mente y vive el presente. Sal de tu mente. Ahí estamos, esa es la clave, compis. En el club de los buenos días, sal de tu mente y vive el presente. Sí, efectivamente. Sal de tu mente. Vale, sal. Vamos a salir de sal ya de tu mente. Sal de tu Vale, sí, efectivamente. Vamos a salir de nuestra mente y del bucle que acaba siendo esto un bucle y no puede ser. Por cierto, en relación con el hecho de nos gusta mucho el mindfulness, creemos que realmente es una manera infinitamente más sana de vivir la vida y de valorar nuestra vida y de contagiar la pasión por la vida a nuestros amigos, a nuestro entorno, es decir, seremos lucecitas que en vez de repartir nervios y estrés y tal, repartiremos calma y apoderamiento de control de coger las riendas de ese caballo salvaje. Digo que tengo un amigo, desde aquí, un besazo para Carlos, que es médico y es un apasionado del mindfulness y él tiene una expresión que me encanta, que dice que a él le gusta mindfulminar a todos los seres vivos. ¡Ay, qué bueno! Porque realmente es como tú y como yo, que estamos aquí repartiendo mindfulness a troche y moche. Cierto. Pero para eso estamos. Venga, vamos con claves para intentar realmente, como mínimo, empezar a encauzar nuestra vida a aquellas personas que, recomiendo escuchar programas anteriores de esta semana, ya sepan qué es el estrés y la ansiedad. Ya hayan visto que están todo el día con la cabeza dándole vueltas, que ya tengan incluso síntomas físicos, esa punzada en el pecho, ese sistema digestivo que no acaba de ir bien, que por algo las cebras no tienen úlcera, que tú lo sabes muy bien, Sí, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? A ver, ¿por qué no tienen? Recuerda por qué las cebras no tienen úlcera. Gran libro. Están constantemente viviendo en el presente. Fíjate, nosotros en casa somos familia numerosa. Tenemos perro y gatos. No hay cosa más mindfulness que ver a un gato. Esa sensación de presencia, pero no solo mental, sino también la física. Otra cosa muy importante también a la hora de ofrecer prácticas a nuestros oyentes. Nos olvidamos muchas veces de esa parte de la presencia física, del carruaje que tenemos, que es de por vida. Hay que poner presencia también a cómo caminas, a cómo andas, a cómo te mueves, ¿vale? Es otro gran ejercicio para la práctica de la atención plena. Para la gente que tiene estrés, para la gente que tiene ansiedad, fíjate, una de las cosas, yo me acordaba el otro día, que se lo comentaba a uno de los alumnos que tengo, yo no sé tú que eres más joven, pero yo recuerdo que de casa te obligaban a, cuando llegabas al portal, antes de salir, te persignabas.
tienes que hacer la señal de la cruz. Eso es una creencia religiosa de hijo. Sí. No, bueno, pues un cambio. Cuando salgas a la calle, al portal por la mañana, ¿por qué no en vez de salir corriendo, te paras justo en el portal allí en la calle durante 5, 10 segundos a contemplar la vida que vas a iniciar esa mañana? Tranquilamente. Por ejemplo, es una práctica. Porque cuando tú a la gente le dices, le pones como primera práctica el sentarse a meditar, es verdad que es muy difícil. Claro. Porque de repente es pasar de 100 a 0 en Claro, nada. es muy difícil. Entonces, sí, poco a poco. Pero sí puedes hacer gestos diarios de prácticas de atención plena que te pueden. Por ejemplo, yo te contaba esta semana esto de ir con moto, con la Vespa. Lo puedes hacer también en coche, pero sobre todo si vas en moto, cuando el semáforo se pone en verde, ¿para qué metes primera y sales acelerado? ¿Y si esperas 2, 3 segundos nada más y te haces una respiración profunda y sigues? Bueno, a ver, si te esperas 2 o 3 segundos antes de poner el semáforo en verde, sí, esto claro, hace unos meses, perdona, entrevistaba a Víctor Coopers, un gran conferenciante que habla sobre la actitud, y él decía que tiene este experimento un poco curioso que hacía con sus hijos cuando eran jovencitos, de estarse en un semáforo en rojo y cuando se ponía en verde esperarse unos segundos, ¿no? A ver cuál era el primero que le pitaba y le insultaba muy gravemente, porque le decían, con perdón, te dijo puta para arriba, ¿eh? Como diciendo, estamos fatal. Es decir, realmente no soportamos perder 2 segundos. Y si quieres justamente, y en este programa donde vamos a ir más a por el tiempo, hay muchas aproximaciones en relación a cómo dominar esa Ramona con cariño, ¿vale? A partir de las meditaciones. Recuerdo que lo estamos practicando en el grupo de Imparables Mindfulness también esta semana en clubbuenosdias.com, pero a mí me gustaría que hablásemos de esa gestión del tiempo, ¿no? De eso decir, porque yo no sé tú, pero en Granada, importante. ¿Los días tienen 24 horas en Granada o qué? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Fíjate, una de las cosas que más me chocó cuando yo vine a vivir a Granada, que yo venía de Madrid y de vivir en el centro de Madrid y de una vida absolutamente disparatada. De bajar en el metro, que tú habrás visto esa sensación de bajas en el metro, escuchas que el vagón viene y entonces sales escopetado escaleras abajo sin darte cuenta que, joder, que dentro de 2 o 3 minutos va a venir otro, no pasa nada. Lo he pensado muchas veces. Este tipo de cosas, ¿no? Y a mí una de las cosas que me produjo un enorme impacto fue que cuando vine a Granada había gente muy, muy estresada también. Pero cuando voy a pueblos también hay gente muy, muy estresada. Eso ya sí que me parece como el disparate total, claro. Porque ¿dónde está la clave ahí? En lo que tú acabas de decir, en la gestión del tiempo. La vida cuando te levantas por la mañana, joder, es tan maravillosa que te regalan 24 horas. Te regalan un bono de 24 horas, como si fuese una chequera de estas antiguas. Claro, no es una carrera para intentar sacarle el máximo partido a las 24 horas. Pero esas 24 horas resulta que te las tienes que gastar porque no las puedes ahorrar. No puedes decir, ay, voy a guardarme un par de horas hoy para mañana, ¿no? Ya. Esas 24 horas tienes que hacer un estudio pormenorizado de en qué te las gastas. Eso conlleva una reflexión también personal, de incluso cuaderno y bolígrafo. Mira, ¿tú te acuerdas? Los oyentes se acordarán, cuando íbamos al colegio teníamos un horario que te ponía, ¿no? Lunes, martes, miércoles, de 10 a 11 recreo, de 11 a no sé qué y tal. Sí. Yo cuando trabajo con gente, siempre les digo, si tienes una meta o un objetivo, imagínate, dice, pues es que quiero aprender a tocar la guitarra. Me parece muy bien. Bueno, pues durante una semana o 10 días, hazte un calendario, agéndate en qué gastas ese tiempo. Cuando los ves a los 10 días, no hay nada, ni una sola hora para aprender a tocar la guitarra. Quiero decir con esto, cuando tú tomas conciencia del tiempo, de en qué lo utilizas, te vas a dar cuenta que en esas 24 horas lo que metes es lo que vas a vivir, como, vamos, que no tienes tiempo ni aunque el día tuviese 50 horas. Entonces es un primer análisis que tienes que hacer profundo de en qué gastas tu tiempo. Y a partir de ahí, perdón por la expresión, pero jodidamente hay que tomar decisiones. Y algunas que, fíjate, incluso algunas que conllevan a tu familia. Una cosa es que vivas solo y te organizas. Y otra que tengas familia, pues incluso con la familia tienes que negociar esa gestación de tus horas, porque si no, luchar contra la ansiedad y luchar contra el estrés es prácticamente imposible si no tomas esa conciencia. Fíjate, además, en un campo en el que lo ideal, pensamos en lo ideal, son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas, bueno, pues para tu parte personal, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que casi nadie, por desgracia, pues tiene
distribución, ¿no? de esos 3 campos. Pero dentro de eso, cuando tú, por ejemplo, quitas las horas, porque claro, luego a lo largo del día hay algunas horas que son que utilizas que ya te vienen determinadas. Pues si tienes que hacer la comida, si tienes que llevar a tus hijos al colegio, tal, pues luego sobre esas horas tú tienes que también meter aquellas que tú necesitas para tu tiempo, para organizarte, ¿vale? Esa gran diferencia de trabajo, tiempo, con ese bono de 24 horas, son las que te van a determinar ya un principio de cambiar esas gafas de las que veníamos hablando esta semana. No es con lo fácil, cual, primer paso es tomar un poco conciencia, y tomar conciencia que efectivamente puede ser que vivamos instalados en una especie de agenda comprimidísima de ministro, donde no damos tiempo. Porque cuando nosotros intentamos en este programa, como te comentaba, en este grupo de meditación, que la gente incorpore la meditación en su vida como realmente pequeño laboratorio donde parar, aunque sea al principio con poquitos minutos. Y claro, también la motivación está en encontrar el tiempo. Dices, hombre, si quieres aprender a tocar el piano, yo aquí tengo un pianito, ¿ves? Por ejemplo. Sí, de la única manera que yo tuve para aprender un poquito a tocar el piano, ser consciente que hay que dedicarle tiempo. Claro. Como todo en esta vida, no se aprende nada. Entonces, uno a la que toma conciencia que no está dedicando tiempo para desacelerar, es imposible, ¿no? Es imposible parar esa ansiedad y ese estrés. Con lo cual, tú dices, toma conciencia, mira las horas a las que dedicas y a partir de ahí introducir poquito a poco maneras de ser consciente durante todo el día, porque esta es otra, ¿eh? Esto es como la cultura de la gente que dice, yo voy 2 veces a yoga a la semana para compensar. Hombre, ¿no será mejor que cada hora de tu día, cuando estás despierto, diríamos, introduzcas pequeñitas cosas, ¿no? Para no subir. Claro, fíjate, en la práctica de la atención plena, en la parte de mindfulness, tenemos como, digamos, 3 categorías de trabajo. Hay una serie de prácticas formales que tienes que hacer, pues que tienes que meter tu meditación en tu vida diaria. Entonces, conseguir que al menos por la mañana, por la noche o cuando sea, al menos 10 minutos de sentarse y sentirse. Luego hay prácticas informales, que son esas, como te comentaba antes, pues el salir y el parar en el portal, el hacer una comida consciente, es decir, un montón de baterías de pequeñas prácticas de atención plena que integras en tu vida cotidiana. Y luego, digamos, la parte como del gimnasio, en la que, pues, pues una vez al mes o así me hago un retiro, ¿no? O yo, por ejemplo, siempre digo, mira, si puedes hacer incluso en tu casa un propio retiro espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, ya sabes que a mí me gusta hablar de espiritualidad laica. Pero decir, mira, un domingo me voy a encerrar en casa y voy a hacer un día de meditación. Pues esas 3 patas son las que te van a determinar ese cambio personal. La práctica de la atención plena de manera formal, las informales y hacerte de vez en cuando un paréntesis. Que son tres vías para ir cambiando, desacelerando, poco a poco, llevando un poquito más a mejor pues, tu gestión del tiempo. Claro, porque esas 3 patas lo que te van a hacer es, en vez de hacer una desaceleración de 0 a 100, pues ir haciendo progresivamente. Y en ese progreso lo que te va a ocurrir es que vas a empezar a ver y a sentir las cosas de otra manera. Y entonces es cuando te vas a dar cuenta de que tienes que establecer cambios en tu día a día, precisamente para atacar de raíz ese estrés y esa ansiedad. Un poco de funky, venga, que hace días que no lo ponía. Tenemos con nosotros un especialista, Juan Carlos Montoya, es consultor en desarrollo personal y profesional basado en mindfulness, autor del libro La vida mindfulness. Un libro que recomendamos mucho, ideas claves, estrategias para vivir con mucha más capacidad de vivir el presente, de disfrutarlo, que para eso estamos, ¿no? Para vivirlo todo con mucha más atención. Hablando de atención y atención plena, pongámosle acción, plenacción.es, es su página web, que también os recomiendo mucho, así como los programas, las formaciones que allí se encuentran para que vayáis un poquito más allá. Él está allá esta semana en Granada. Juan Carlos, bienvenido de nuevo al Club de los Buenos Días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De saludaros. Micrófono en mano, sigo como todos Efectivamente, los días. Micrófono alcachofa en mano para que estéis viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se ha agenciado un micrófono alcachofa
qué buenas son las alcachofas. Además de verdad, qué ricas. Hay que pelarlas mucho para llegar a la esencia. Sí, pero como esto es como la vida misma. Como la vida misma. Sí, hay que pelar muchas cosas. Uy, ha quedado esto un poco raro. Qué bien. Centrémonos. Esta semana, y recomiendo a quien escuchéis este programa que escuchéis los 3 programas anteriores, porque de manera temática vamos a englobarlos para que todos nos enfoquemos un poquito más. Nos estamos enfocando en cómo conseguir bajar esa sensación de alarma que tenemos durante el día, esa mente de mono que dice el budismo, esa mente loca, esa reactividad que tenemos, y ponerle mucho mindfulness, atención plena y capacidad para gestionar mejor nuestro tiempo, enfocarnos mejor, disfrutar más de la vida, disfrutar más de ese besito que te da tu pareja, que hay días que estás tanto en la cabeza que ni siquiera el besito de la pareja o de quien sea. Disfrutar tocando a uno de los 20 gatos que tienes, Juan Carlos Montoya, en casa. Familia numerosa. Madre mía, ¿cuántos tienes, Juan Carlos? Mira, tenemos Blasete, que es nuestro perro, y 6 gatos. ¿Y cómo se llevan entre ellos? Perfectamente, incluso te contaré como anécdota la madre naturaleza, y lo uno con nuestra práctica de mindfulness. Mi mujer se trajo una vez un gatito pequeño, me cabía en la mano, imagínate, debía tener como un mesecillo, y Blas lo adoptó de manera natural. Y entonces sabes que las mamás gatos es el perro. Y entonces las mamás gatos, a sus gatetes, lo que hacen es que le lamen el culillo y tal para enseñarles a defecar. Bueno, te puedes creer que eso lo hacía el perro de manera natural y lo cogía por detrás y lo llevaba y tal. Bueno, pues hoy, 6 años después, el gato, que además se llama Zen, tiene un porqué el que se llame Zen, es un gato enorme, grande. Bueno, pues es un pesado, siempre está al lado del perro. Están unidos completamente. Y hay una forma natural entre ellos de interactuar y de llevarse bien. Además, aquí es verdad que en esta casa se respira paz. Y hay una historia muy bonita. Y eso lo notan, ¿no? Lo notan mucho. Sabes que que es súper curioso, cuando estás tensionado algún momento y tal, los animales lo notan, especialmente los gatos. Yo lo descubrí a partir de descubrir a Bea, a mi mujer, que me enseñó el amor por los animales, y es un mundo absolutamente espectacular, y tienen mucho de atención plena y de mindfulness, aprendes mucho de ellos. Claro, lo estamos explicando esta semana. Hablábamos, por ejemplo, de aquel libro de Sapolsky, ¿no? De por qué las cebras no tienen úlceras, por qué los animales son capaces de ponerse en situación de estrés, de alarma, cuando hay un ratón para perseguir, en este caso, lo que sea, pero después, un segundo después, vuelven a su estado natural. En cambio, los humanos estamos ahí con la idea, el ratón, ¿qué dice el ratón? Dice la preocupación diversa, porque a mí, y porque otra vez. Claro. Sí. Hay un chistecillo, esto es, que tú lo sabrás, que es el tipo que llega a casa y se le ha roto no sé qué y necesita un destornillador, y entonces no tenía y dice, voy a pedírselo al vecino, pero se empieza a acordar de que el vecino se lo ha encontrado esta mañana en el ascensor y no se han saludado, y entonces empieza a elucubrar y decir, este imbécil seguro que no me va a dejar el destornillador. Se va calentando, y cuando toca el timbre, al abrir la puerta, le dice, te vas a meter el destornillador por el orto, como dicen los argentinos. Pues eso es un poco lo que nos pasa. Estamos... Efectivamente. Salimos de casa con la sensación de que tenemos que morder a alguien. Claro. Porque estamos enfadados con el mundo. Eso es, claro. Pero bueno, hoy nuestra misión, y lo decíamos en los programas anteriores, recomiendo firmemente que si habéis llegado a este podcast de Mindfulness y Motivación con Humor, escuchéis los programas anteriores de esta semana, donde ponemos las bases sobre qué es el estrés y la ansiedad, donde hemos hablado de la gestión del tiempo, que lo hagáis antes de escuchar lo que vamos a hacer ahora, que es, y yo le proponía a Juan Carlos, construir un día donde no salgamos a la calle por la mañana con sino ponerle un poquito más de calma y situación de control, que de eso también se trata, ¿no? Porque cuando tenemos la sensación de que descontrolamos, todo es horrible. Regalarte un día mindfulness. Así de sencillo. Regalarte un día. Practica, hazlo un día nada más, y luego ya lo vas incorporando en tu vida diaria. Pues venga, vamos a construir un día mindfulness. De momento vamos a salir un poquito a la calle con la sensación que estamos un poco más tranquilos, la sensación que estamos un poco más relajados, que no tenemos la sensación de que todo nos libera, con lo cual
La primera sensación cuando uno se levanta, que hay veces que uno se levanta de noches tormentosas donde ha soñado, está tenso, porque a veces nos levantamos tensos, claro. ¿no? O sea, las primeras cosas que tú recomiendas, ¿cuáles serían? La primera, primero invito a llegar a la locura que yo hago. Yo salgo de casa a las 7 de la mañana, pero yo me levanto a las 5. Madre mía, las 2 horas eso? mágicas, bueno, es una pasada. Yo he descubierto hace ya muchos años, el otro día me encontré un libro que compré que se llama El Club de las 5 de la mañana, que yo no sabía que existía, pero desde hace tiempo yo lo practico y son de 5 a 7, son 2 horas para mí, bueno, una pasada. Medito, escribo, leo, veo incluso alguna cosa de YouTube, algunas temas que tengo pendientes, o simplemente estoy en completo silencio sentado en mi sillón o en mi sofá. Sin llegar a eso. Perdona, o sea, lo primero es aprender que regalarnos tiempo para nosotros, para meditar, para vaciar también, porque hay mucha propensión a leer cada vez más y tal, y también para vaciar, para compensar esa rueda en la cual vamos a entrar. Ese regalo no es quitarnos tiempo, sino es darnos más tiempo de calidad a lo largo del día. Claro, absolutamente clave. Fíjate, con eso de lo de la lectura, te lo dice alguien que adora los libros y que tengo la casa, como podéis ver detrás, llena de libros, pero como hay en los monasterios zen, siempre se dice, los libros son el dedo que señala la luna, pero no son la luna. Claro. Te tienes que sentar a practicar. Fíjate, una de las cosas, ahora cuando decimos lo de darte un día de mindfulness, cuando te levantas por la mañana, nada más despertarte, ¿por qué no te quedas calmado 3-4 minutos? Venga, máximo 5 minutos en la cama, siendo consciente, empezando a trabajar en tu respiración, porque esa es otra de las cosas que no hacemos. Nosotros vamos por un lado y nuestra respiración por otra. Si no has sido nunca consciente, ¿por qué no aprovechas ese momentito para simplemente respirar, ¿vale? Y no saltas de la cama a toda velocidad, que es lo que se suele hacer cuando estás trabajando y ya llegas tarde. Lo primero, suena el despertador, ¡boom! Y ya te pones al 100. Bueno, pues empieza tu día pues con un momentito de calma, ¿vale? Si te metes en la ducha, lo normal que ocurre es que te duchas, desayunas y tienes conciencia de que ha pasado el tiempo cuando has llegado, imagínate, a tu oficina, en tu trabajo, y de toda esa hora y pico que has pasado ni te has dado cuenta. ¿Por qué no te haces el ejercicio de, si te metes en la ducha, mira la alcachofa de la ducha antes de darle al agua? ¿Alguna vez te has preguntado, porque la gente antes no tenía agua corriente? Es otra de las cosas a las que nos hemos habituado y es algo, imagínate, absolutamente genial y maravilloso, tener la conciencia de que cuando das a un botón sale agua. Es una pasada. Y además caliente. Y además caliente, es una cosa espectacular. Bueno, ¿por qué no tomas conciencia de eso? Y entonces cuando te duchas, te das el lujo de sentirte y cómo el agua corre por tu cuerpo, ¿vale? Eso es una actitud mindfulness también. Siéntate luego a desayunar, a tomar tu desayuno sin velocidad. Hombre, también ese día cúrrate algo natural, no como a bollería de esta industrial, parecito, algo así natural. Pero hazlo lentamente. Cuando vayas a cortar tu trozo de pan, pues escucha incluso el ruido del cuchillo atravesando el pan. En todos esos momentos, le pasará a los oyentes que lo empiecen a practicar, hay una sensación de no puedo. Sí. Es decir, claro, no puedo en el sentido de si voy más lento, la sensación es que voy en desacorde con una mente que está muy acelerada, ¿no? En ese momento la mente me está diciendo, pero no puede ser que te entretengas. Claro. Porque tienes que darle ritmo. Claro, porque el problema está en que cuando hacemos eso, va a haber una parte de tu yo que va a estar diciéndote, pero tú eres imbécil, ¿qué haces cortando esas cosas despacito? Como tú dices, date prisita que llegamos tarde. La práctica de la atención plena significa que trabajar en algo que traemos de serie, tú lo dices también mucho, que es la conciencia. Tenemos una cosa que nos viene en el coche, aquí equipado, que es la conciencia y que nos olvidamos. Tienes que empezar a trabajar en esa parte de tu yo que es el ser esencial, que es al que tienes que, entre comillas, forzar para que darse cuenta de que tocar el pan un momento te lleva también a un estado de calma.
y que salir, por ejemplo, a la calle, ya que estamos en el día Mindfulness, a darte un paseo, que des un paseo sin móvil, sin cascos, sin nada. Simplemente la actitud de sentirte y de pasear tranquilamente, sin ninguna proyección y sin ningún objetivo, que es algo que no hacemos habitualmente. Claro. Y además hacerlo lento. Y hacerlo lento. Invito a la gente que lo haga, cuesta un montón. Sí. Pasa que lo que realmente puede ser gratificante es que el primer paso que des lento hay efectivamente, ¿qué coño estás haciendo? Claro. O sea, esta no es manera de ir por la vida, hay que ir con ritmo, hay que ir rápido y tal y cual. Pero tú dices que a base de obligar, entre comillas, al cuerpo a ir más lento, la mente lo va pillando. Lo va pillando. Tú vas reenfocándote porque vas a empezar a sentir, esta semana que hemos estado hablando de gestión del tiempo, que fíjate, normalmente cuando se hace un minuto de silencio, por desgracia, siempre es pues cuando ha habido un atentado o algo terrible, pues siempre hay un minuto de silencio. Yo siempre en los talleres digo, vamos a hacer el minuto de silencio de la alegría, que es cerrar los ojos y durante un minuto estar en completo silencio. Y es más, yo siempre digo, vamos a hacer una cosa, con los ojos cerrados, el primero que intuya que se ha acabado ese tiempo, ese minuto, que levante la mano. Cada uno tiene una sensación de tiempo. Hay uno que a los 10 segundos ya ha levantado la mano, pensando que ha pasado el minuto. Solo con esa práctica te das cuenta que hay un título de un libro, no me acuerdo la autora ahora, que se llamaba La vida es corta pero ancha. Pues eso es lo que para mí determina la práctica del mindfulness. Vale, de acuerdo, la vida es muy corta, que siempre estamos diciendo, ay, ¿cómo pasa el tiempo? Vale, pero es muy ancha. Y ese ancho de la vida lo captas cuando empiezas a practicar el noble arte del silencio. Cuando te das cuenta, joder, la cantidad de cosas que se pueden hacer en un minuto, que es que un minuto es muy largo, ¿eh? Cuando uno te sientas, cierras los ojos y tal, ya no te digo cuando llegas a esto ya que llevas mucho tiempo y que muchas veces cuesta, que de repente te haces una sentada de meditación de 40 minutos. Wow. Madre mía, ¿eh? Aquello tú habrás depende practicado de cómo, también. esto es una odisea, es una maratón. Claro, para muchos esto es el paso número 3, número 4 y tal y cual. Claro. Cuando llegas a esos estadios, hoy estamos intentando diseñar 24 horas en las cuales aportamos mindfulness y vamos frenando esa ramona, ese estrés, no sé qué, ese intentar salir de nuestra mente, porque en el fondo, aquí lo que estamos también es, supongamos que los oyentes, ya han escuchado esta semana y además son oyentes del Club de los Buenos Días de hace un tiempo, ya saben perfectamente qué es el estrés y la ansiedad y detectan su propio estrés y su propia ansiedad. Claro, ser conscientes a veces es un peligro, porque entonces, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Es decir, yo no quiero esto y tal, puede ser que no lo controle, más en casos de personas que han tenido también ataques de ansiedad. Sí. Que es ver un poco la llamita puede hacer que uno se asuste y la convierta en un incendio, ¿no? Entonces, en estos momentos de conciencia de, madre mía, cada vez que hablo con el jefe se me sube, cada vez que tengo que llamar a mi suegra, no lo sé, se me sube, y cada vez que tengo que hacer frente a, depende de qué actividad se me sube, ¿qué le recomendamos en ese momento, Juan Carlos? Mira, yo una de las cosas que aprendí, yo durante un tiempo de mi vida sufrí ansiedad continua en un grado muy muy alto por una depresión provocada por estrés postraumático, por ir acelerado en la vida, y aprendí una cosa que dijimos el primer día de programa, el ponerle nombre a tu ansiedad y el no machacarla. Lo que decíamos, es como tu niño que llega a casa y si llega apaleado que se ha caído, hombre, no le das un bofetón, lo que haces es que le das un cariñito. O sea, pues entender, perdona, que forma parte de nosotros. Forma parte de... Que está ahí diseñada porque hace un tiempo, unos años, o en las vidas anteriores, o en nuestros antepasados, le sirvió mucho para sobrevivir, que está ahí por algo y que te puede servir en situaciones concretas, pero que si la rechazas, le das leña al fuego. Claro, va a volver. Así que yo siempre digo la aceptación sin resignación. En el instante presente, en la vida de aquí y ahora, tú tienes que aceptar aquello que tienes, pero jamás, nunca resignarte. Estoy sufriendo ansiedad, por lo tanto tengo que empezar
primero aceptarlo, porque es lo que estoy y viene de donde viene. Ya hablamos de cómo hacer un estudio íntimo y personal de por qué ha llegado aquello. Y luego, por ejemplo, una de las claves para mí, que a mí me sirvió mucho, es ponerle un nombre. Tú decías, la Ramona. Entonces, como nadie te ve, puedes hablar con tu ansiedad. Al final, tú lo que haces es un trabajo de ya está aquí la Ramona otra vez, vamos a ver qué es lo que quiere. ¿Sabes? Hay una parte. Bueno, también perderle el miedo, ¿no? Y perderle el miedo. Claro. No te va a matar, si no te preocupes. Si tienes miedo al miedo, claro, es cuando vives con una condena. Claro. Vives todo el día rechazando que pueda llegar, con lo cual rechazar hacer determinadas cosas. Claro. Y entonces hay un trabajo tuyo personal interno de ponerle nombre a esa emoción que estás sufriendo y con la atención empezar a trabajar, por ejemplo, con la respiración. Muchas veces, cuando salta la ansiedad, eso lo decíamos el primer día, tu respiración pasa de abdominal a torácica, con lo cual ya para empezar se crea una tensión incluso física enorme. Si empiezas a trabajar de manera abdominal con la respiración, automáticamente la ansiedad empieza a descender. No sé cómo, pero es, automático y absolutamente genial. Claro, eso tiene que ver mucho con la activación del sistema parasimpático, que es el que tiene relación con relajarnos y todo. Y claro, cuando tenemos un susto, queremos salir corriendo, ¿qué hacemos? Respiramos por aquí, por la parte de arriba. Si obligamos el cuerpo a respirar por la parte de abajo, activamos unas hormonas que contrarrestan el cortisol y otras cosas que estamos diciendo esta semana. Y eso es absolutamente básico. Es verdad que también dependiendo del grado de ansiedad que uno tiene, pues es más fácil o es más complicado. Pero vamos, eso sí que se puede asegurar que la ansiedad, no te preocupes, la ansiedad no te va a matar. Tiene remedio. Esto sí que a los oyentes que les quede muy, muy claro. Y fíjate, en un programa como el tuyo tan apasionante y tan genial de humor, solo hago un paréntesis serio. A esa gente que está pasando, por ejemplo, una depresión, como yo sé lo que es, siempre les digo, no te preocupes, se supera. Cuesta un gran esfuerzo, pero se supera. Y es más, la práctica de la atención plena y de mindfulness es una poderosísima herramienta contra la depresión. Ya hay estudios científicos en hospitales que se está empezando a llevar a cabo prácticas de meditación y de mindfulness para lograr salir de ahí, ¿no? Pero que les quede muy claro que se sale. Se sale. Ahí. Sal de tu mente. ¿Cómo era el rap ese? ¿Cómo era? Sal de tu mente. Eso. Del presente. Sal de tu mente. Sal de tu mente. Todo con la mente. Del presente. Desconecta la Ramona, la lavadora, la centrifugadora, la loca de arriba. Sí, pero con cariño. Eso. Del presente. Pero nosotros salimos y volvemos y luego, mañana. Oliver, si te muy parece. Importante, no pegarnos, que nos autopegamos constantemente, nos damos demasiada cera. Somos nuestro propio juez. Sí. Ahí está, y eso no está. Ha llegado la semana antiestrés en el Corte Inglés. Que no es el Corte Inglés. Que no. En el Club de los Buenos Días. Ahora, hombre. La semana antiestrés en el Club de los Buenos Días. Qué semana más bonita hemos pasado. Hemos conocido al enemigo que hemos visto que no es enemigo. Hay que cogerlo con cariño. Nuestra Ramona, que la llamo yo, que es este pensamiento acelerado, instalado en la alarma, instalado en la preocupación, instalado en el futuro o en el pasado. Hemos construido un día con pequeños consejos para intentar valorar mejor el tiempo, que tiene 24 horas, y de eso hemos hablado también y lo hemos hecho con alguien que hemos conocido, que tiene alegría, que le pone también humor, que vive en Granada y eso se nota en su salero, seguro, porque eso se contagia, digo yo. Es Juan Carlos Montoya. Bienvenido de nuevo al Club de los Buenos Días. ¿Qué tal? Encantado de nuevo. Qué semana más buena hemos pasado, más bonita. Sí, Genial, sí. Poniéndole mindfulness, poniéndole calma y superando el estrés y la ansiedad. Ay. Dejándolo a un lado, que ya está bien. Sí, dejándolo a un lado. Me ha gustado eso. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Para nada. Sí, aquí estamos, en esta alternativa, amigas, amigos, radiofónica, podcasteril, videográfica, porque hoy en día, Juan Carlos, esto ya es por todos lados, es a través de la radio, a través de podcast, Spotify, iVoox, da igual, el mensaje tiene que llegar. Ponerle calma. Y llega. A veces yo me enfado, pero para parar. El mensaje de vamos a parar.
Que esto es lo importante, ¿no? Lo importante es que le llegue a los oyentes. Digo que hemos intentado ponerle un poquito también de humor a la vida. En este programa, digo, Juan Carlos, que nació como idea, como sueño mío, para que haya una alternativa, aunque sea un granito de arena, a un mundo donde las noticias, y esto lo saben mucho los periodistas en las teles y las radios, solo van a incentivar la parte de alarma, hacerte creer que todo va mal, y las noticias de política son de crispación, las noticias son de asesinatos y tal y cual, para que uno viva todavía más dentro de su sensación de que todo es terrible, apocalíptico. Y así veas más las noticias. Sí. Dejad de mirar las noticias, no os ríais, no, que es verdad. ¿Es verdad o no es verdad, Juan Carlos? Sí, completamente cierto. Mire, además hablas como tú, que eres en el mejor sentido de la palabra, un loco de la comunicación, me encanta. Eso. Yo también. Mira, yo soy suscriptor de 3 periódicos. En mi casa entran todos los días 3 periódicos. Pero hay que aprender también, hay que ponerle mindfulness a la hora de saber qué lees, cómo lees y pero te vas directamente a la sección de cultura y espectáculos, ¿no? Porque eso es lo que empiezo, porque luego si no te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Porque hay que empezar a leerlo al revés. Claro. Pero hay que empezar a leerlo con el obituario para recordarte. Para recordarte, eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Y después te tiras para adelante donde ves lo peor. Y ya al final ya le echas un vistazo a los titulares apocalípticos. Sí, al final dices, perdona, Oliver, pero esa no es la vida real. Eso tiene que quedar bien claro a la gente. Porque si no, de lo que veníamos hablando toda esta semana, porque si no al final terminas en ese gran pecado que es la aceleración y el creerte que todo es fatal y que todo es malo y estas cosas. Y no. Una muy buena práctica de las que estamos recomendando esta semana para salir de ese bucle de estrés y ansiedad. Bueno, el bucle lo vamos a recordar, lo hemos recordado, pero lo vamos a recordar otra vez, ¿no? Sí. Ha llegado No, perdona, esto es el anuncio del Corte Inglés. Espérate. Hay que salir de este bucle, de este. Sal de tu mente y vive el presente. 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 Esto dura 40 minutos, Vale, venga, salgamos es de un mantra, es un mantra, has creado ahí un mantra maravilloso. Pero es que al final a lo mejor se te instala en la mente y estás todo el día diciendo tengo que salir de mi mente y cabeceando por la calle. Efectivamente, salir de nuestra mente, porque la mente, ¿qué es lo que hace? Recrearse continuamente en muchas cosas y creer que ese mundo que ofrecen las noticias no es el mundo real, sino es la interpretación de un periodista y una intención editorial para que, por ejemplo, con la política, yo aquí que soy catalán, que vivo en Madrid, ¿tú crees que yo no estoy hasta el moño de política? Por favor. Y realmente me sabe muy mal porque a la que veo algún día, muy pocos, las noticias, veo que todas las noticias están ya totalmente dirigidas hacia un bando o hacia otro, con lo cual ya no te generan opinión, te dicen te doy esto porque es lo que tú quieres y tal y cual con tus creencias. Pero bueno, salgamos de ahí, no quiero dedicarle más tiempo a los medios. Pero fíjate una clave, Oliver, de lo que tú has llevado a nuestra vida de lo que hablamos, tal, la grandeza de descubrir la vía del medio. Sí. Invito a los oyentes a caminar siempre por la vía del medio. Eso es mindfulness. La vía del medio es escuchar el Club de los Buenos Días, ¿no? Ahí, eso es. O entrar, atención, a Plena Acción, donde encontraréis en plenaacción.es muchos consejos, vídeos. De hecho, así es como descubrí yo al invitado que durante toda esta semana ha tenido la bondad de acompañarnos con una misión en esta semana de superar la ansiedad y el estrés. Juan Carlos Montoya, digo, con ese especial deje también de humor, no sé si contagiado por vivir ahora con más calma en Granada. Ya venía ¿no? con ello. Ya venía bastante de siempre. De serie. Digo, nos ha acompañado durante toda esta semana donde hemos hecho este especial. Os recomiendo y mucho que entréis en su página web, en plenaacción.es. Juan Carlos Montoya es también consultor en desarrollo personal, profesional, basado en mindfulness, autor del libro La vida mindfulness. Una vida que queremos, si se vive con más gustito todo, si se saborea mejor todo, los macarrones, la relación
con nosotros. Hacer el amor también, que hay mucha gente que está haciendo el amor pensando en la lavadora o lo que sea. Dice, no, es que últimamente no me pongo. ¿Cómo te vas a poner, Manolo? Si es que no hay manera que te pongas. Claro. No os riáis. Bueno, ahora es uno de los motivos del estrés y la ansiedad, es que hay problemas con la sexualidad. Y muchos. Claro, sí. Por cierto, como hemos hablado del tema de no solo de la ansiedad, sino también de la depresión, y tengo además, una persona cercana que está atravesando una época bastante difícil, una vez me preguntó, oye, ¿esto luego vuelve a la normalidad? Y le digo, sí, claro, no te preocupes, claro que vuelve a la normalidad, porque cuando estás en una depresión y no te queda más remedio que tomar algún pastillaje, pues hay unos efectos secundarios que aquello pues no se mueve mucho. Porque con la ansiedad y con el estrés y tal, también, obviamente, pues ocurre lo mismo. Claro, y tiene un motivo de ser. Lo hemos explicado esta semana y así como a modo de resumen, explicábamos en el programa del martes, sobre todo, las bases sobre qué es la ansiedad y el estrés. Sí. Y nos rememoramos a épocas remotas, y lo hemos explicado muchas veces en este programa, pero no está de más recordarlo, que nuestro tatarabuelo allí en las cavernas huía de un león, y eso diríamos que cuando venía el león le salvaba y se le activaban pues una serie de hormonas que hacían que sus músculos se activasen, se fuese corriendo, parase se hiciese un poco de caca, de ahí viene la expresión cagarse de miedo, ¿no? Porque el miedo hace que te cagues, y en esos momentos tuvo su adaptación. Claro, y si realmente uno está instalado en un bucle de ansiedad continua y de cortisol y de adrenalina, la parte sexual en ese momento se anula. ¿Pero para qué? Es decir, tu cuerpo te está diciendo que huyas, y entonces no te vas a parar ahí a procrear como un loco. Claro, es lo de menos. Lo que tienes que salir zumbado para que el león no te pegue un bocado. Pero el problema es que, como bien decías tú, como hoy en día el león lo tenemos ahí presente todo el rato porque lo estamos rememorando. Fíjate, igual que te decía aquello de lo de la vida es corta pero ancha, que es una frase que me gusta mucho, también hay que ser consciente de que esos miedos que nos atenazan, que nos paralizan, si no los cortas de raíz, también te van a provocar ese tipo de sensaciones que estabas contando tú ahora, claro. Cortar de raíz es una de las claves, porque cortar de raíz muchas veces, ¿qué significa? Cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, cambiar de pareja y cambiar de estilo de vida. ¿Qué significa cortar de raíz? En mi caso yo lo hice y me vino fenomenal. En un momento de mi vida tuve ese momento de... San Agustín decía, en tiempos de tribulaciones no hacer mudanzas. Yo no le hice ni caso, y en tiempos de mucha tribulación hice una gran mudanza que fue venirme a... Que es un estresante total, ¿eh? Claro, o sea, fue ahí un corte radical. Muchas veces los cortes radicales llegan cuando hay un proceso anterior de goteo, de poco a poco, que vas cambiando, que vas sintiendo cosas, que lo que hemos hablado esta semana, sensaciones del cuerpo, físicas, que te empiezan a dar ese botón de alarma, aquello que decías tú, vas en el coche, se te ha encendido la bombilla, pero no le hacen ni caso, y tú sigues, hasta que el coche, claro, se para. Claro. En nosotros pasa lo mismo. Y hay un momento en que hemos llegado, tengo que hacer el gran cambio. Y yo ahí, fíjate, recomiendo el plan de desarrollo personal y el plan de la felicidad, que te lo debes hacer. Cuando hablamos de mindfulness, esta semana lo hemos comentado también, no es no pensar en el futuro, ni mucho menos. Puedes tener, de hecho es obligatorio, claro que sí, tener ilusiones, marcarte objetivos, marcarte metas. La grandeza está que a través de la práctica de mindfulness, de lo que disfrutas es de ese camino, del camino. El objetivo ya llegará o puede que no llegue. Si no llega, no pasa nada. ¿Y todo lo que has vivido mientras intentabas llegar a ese objetivo? El objetivo, esto es un poco como viaje a Ítaca, ¿no? Es disfrutar del camino. Claro. ¿No? Porque tenemos que tender cada vez más a no mirar la vida como objetivos, porque el objetivo muchas veces, pues, ¿qué es? ¿Es llegar a tal sitio? Hombre, no, pues es disfrutar del camino hacia tal sitio, ¿no? Claro. Es conseguir ganar mucho dinero, ¿para qué? Si realmente no disfrutas el camino hacia tener dinero, no tendrás capacidad para disfrutarlo. Cuando tendrás una casa grande llena de eco
y llena tendrás problemas para llenar esa vida, ¿no? ¿Cómo has dicho tú? Porque me ha gustado esto de un plan de acción de felicidad, un plan un plan de desarrollo personal. Igual que cuando vas a montar una empresa o tienes un proyecto, tienes que hacer un plan de viabilidad, ¿no? Económica, un plan de marketing, un plan de empresa, pues hacer lo mismo, pero de manera personal. Es decir, establecerte tu propio plan de empresa, pero a nivel personal. ¿En qué momento estoy? Fíjate, un ejercicio muy sencillito. Yo lo trabajo mucho con la gente, yo trabajo además con temas de asesoría para búsqueda de empleo y siempre digo, establécete un objetivo para dentro, imagínate, un año. Dices, un año quiero estar en tal sitio. Vale, pues para estar en tal sitio y salir de esa zona de confort, tienes que establecerte un plan de trabajo que tienes que ir haciendo para poder llegar a ese objetivo. Y con lo cual te enfocarás mucho más para llegar a ese objetivo. Claro. Con el disfrute normal de ir descubriendo que las posibilidades que te ofrece el estar aquí ahora. Esa sensación que hablábamos esta semana de cuando uno empieza a tomar contacto con tu aquí y ahora, con tu minuto, eso es largo, eso es ancho. Sí. Yo mi aquí y mi ahora es un catarrazo que pillé viniendo de Cataluña la semana pasada, un virus catalán en Madrid que yo creo que no sé por qué no se ha adaptado bien. Madre mía, perdón por los efectos especiales, no he tenido más remedio que aquí utilizar el Kleenex que ya he gastado aquí un medio bosque, diríamos. Oye, ¿te parece que para acabar esta semana dedicada a controlar el estrés, la ansiedad, una semana muy interesante, apasionante, poniéndole mindfulness, hagamos un pequeño plan de acción para aquella persona que diga, de acuerdo, lo he pillado, de acuerdo, tengo muy claro que esto es ansiedad, de acuerdo, ya he pillado que la lucecita que está saltando en el coche hace tiempo, esa alarma, me está diciendo que tengo que parar y ponerle mindfulness en mi vida, es decir, mindfulness entendido como vivir cada vez más el presente y salir de mi mente y bajar las revoluciones. Tú imagínate que alguien dice, bueno, pues quiero poner un plan de acción para conseguir, por ejemplo, pues meditar cada día. Venid al clubbuenosdias.com, donde encontráis un grupo de meditación imparable. Esta es una posibilidad. Y quiero poquito a poco incorporar algunas cosas. Ponerte objetivos o metas, a lo mejor sería importante, ¿no? Sí, no, eso es básico, eso es muy importante, siempre tener una meta. Pero fíjate, cuando yo hablo de plan de desarrollo personal o plan de la felicidad, al final tu vida, digamos que es como un puzzle, está construida con un mogollón de piezas que precisamente cuando estás en una época de estrés o de ansiedad, esas piezas no están colocadas. Porque estás haciendo el puzzle, cada una está por un lado. La idea es volver a recolocar esa. Fíjate, cuando hablamos de mindfulness o atención plena, que es otra cosa que le tiene que quedar claro a la gente, claro que hablamos de felicidad, pero la felicidad no es estar todo el día con la sonrisa puesta y, perdón por la expresión, descojonado de risa todo el día. No, es un estado en el que llegas a ver que ese puzzle del que os hablo está hecho, está montado, todas las piezas han encajado, pero a lo mejor en un momento de tu vida seguro volverán a desencajarse. ¿Qué haces con la práctica de la atención plena? Que de repente tienes las suficientes herramientas para cuando llegue ese momento, que llegará por supuesto, de que se vuelven a descolocar, sepas volver a reunirlas. Es como, ¿te acuerdas en los circos, el tipo este de los platillos? Sí. Que está, pues sí. Al final eso es la vida, tú estás sujetando un montón de platillos para que no se te caigan. La felicidad está en cuanto esos platillos están en constante movimiento. Y para además sin mucho esfuerzo, y sin no mucho con la sensación constante de que se va a caer uno. ¡Ay, que se me va a caer uno, claro. Coño! No puede ser esto. Y ahí entramos en el concepto de fluidez. ¿Te acuerdas? Csikszentmihalyi, uy, lo he dicho bien. Mihaly Csikszentmihalyi, que tiene un gran libro, el de Fluir, que al final es eso, es esa sensación incluso corpórea y fluyendo. Para hacer eso, lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es tomar conciencia del instante presente, saber dónde estás, qué es lo que te pasa y sobre todo esa parte de aceptar, de tener la aceptación siempre sin resignación. Analizar si tengo ansiedad, quizá debo pararme, aunque sea solo un día, coge un cuaderno y empieza a anotar lo que has hecho las últimas semanas, porque te va a dar muchas claves de por qué estás así. Segundo paso, una vez tomada la conciencia para ese plan de acción,
sería... Márcate objetivos. ¿Sí? Márcate algún objetivo. Yo tomo conciencia, vale, cojo aquí la libreta. Mira, tengo una libreta, veo realmente que a lo mejor se me da un poco la pinza trabajando 14 horas al día y por mucho que intente meditar un poquito y tal, a lo mejor es que me estoy pasando. Entonces, objetivo, trabajar menos, por ejemplo, porque a ver, yo esto es una cruzada que también tengo, a ver si tú estás conmigo. Sí. Hay mucha obsesión por ganar tiempo al tiempo y la gente cree que ponerle mindfulness o meditación o hacer otras cosas como hacer ejercicio les servirá para después trabajar más. Pero ¿y si vamos por la vía de trabajar menos horas pero con más capacidad de productividad y más atención, claro, más foco? Claro, eso es absolutamente básico. Perdemos muchísimo tiempo creyendo que estamos trabajando más porque estamos metidos mucho más horas. Claro. Volvemos a lo que hemos hablado esta semana. Cuando tú haces un análisis de tu gestión del tiempo, es cuando te das cuenta de que de esas 14 horas que has estado, realmente trabajando, a lo mejor has estado 6. Claro. O 7 como mucho. Las demás han sido de una constante pérdida del tiempo del que no has sido consciente porque no has trabajado el foco de tu conciencia. Eso que hemos dicho esta semana, que llevamos de serie, que cuando naces está dentro, como el radiocasete en los coches, pues tienes una conciencia que es perfectamente trabajable para enfocarte. Si no trabajas en ese enfoque de la conciencia, evidentemente lo que te va a pasar es que tienes una mala concepción y gestión del tiempo que te lleva a ese estrés. Por lo tanto, primero darte cuenta y luego establecerte microcambios, pequeños cambios en tu vida cotidiana que te van a llevar en un proceso a hacer un cambio seguramente radical de tu vida. Porque hay muchas veces, tú que hablas de lo del trabajo, es verdad, a ti te ha pasado y a mí en su momento, que al final de repente se enciende una lucecita y dices, perdón, pero ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida? Y ahí es como una explosión que genera mucho cambio. Sí, que al final la vida te mueve, tú quieras o no quieras, ¿no? Sí, totalmente. Luego también pasa una cosa, cuando hablamos de mindfulness, la gente cuando me dice, pero ¿para qué sirve mindfulness? Si ya hago mindfulness no me voy a enfadar. Y digo, no, las discusiones de pareja, claro que siguen igual. Si me apuras incluso más fuerte, pero hay una diferencia, que lo haces con atención. Practicar mindfulness o la atención plena no significa ser un blandengue, que mucha gente se confunde, joder, si empiezo a hacer las cosas muy lento y no sé qué, vamos, me voy a volver un pusilánime. No. La atención plena, la práctica de mindfulness da una fortaleza interior bastante fuerte, ¿eh? Claro, yo también lo asocio a veces con no estar a 10, ¿sabes? Si tienes una discusión, sí. no es iras, no estás a 2, 3, entonces estás también mucho más controlado. Claro. Y eso también es como muy importante. ¡Hombre! Vale, paro, un momento. No lo sabías, pero pensaba que no entraría, pero al final parece que sí. Pues nada, un aplauso. Resulta que tengo unos vecinos que aquí entran a veces, Paco. Tengo unos vecinos, yo te explico, ¿sabes? Aquí en mi comunidad de vecinos y a veces entran en el programa de manera insospechada. Es el caso de Paco, que es el portero de esta comunidad de vecinos aquí en San Chinarro, donde estoy. Entonces, él a veces entra, ¿no? Y a ver, Paco, ¿qué pasa? Porque además hace un poco como le da la gana, ¿no? Que él entra y dice sus cositas y tal. Paco, a ver, explica, ¿qué te pasa? A ver. Oye, cosa, bueno, saludo aquí al invitado, Juan Carlos Montoya. ¿Cómo está mi arma? Aquí, muy buenas, niño, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No me han dicho. Bueno, ahí estamos. Saludo desde aquí, desde Cádiz. Oye, una cosa. Bueno, ¿qué carnavales? ¿Qué carnavales? A ver. Dice aquí con el invitado de hoy que hay que tomarse la vida con más calma, con serenidad. Eso es. Con esa sensación que no te desborda la cosa. Pero yo pregunto. A ver, pregunta. ¿Quién necesita vivir con tanta karma? Sí, en día, lo bonito es por levantarse por las mañanas, tomarte tu cafelito tranquilamente y después irte a trabajar y hacer como yo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ponerte las piernas encima del escritorio y... ¿Sí? Vale. No, ¿lo has visto así? Me está viendo, pero qué estrés, ni que no. Ya. Calma, mucha calma. Sí, yo no sé la gente por qué tiene tanto estrés, la verdad. Bueno, a ver, vale, Paco, gracias por el comentario. Bueno, efectivamente hay gente que se toma el trabajo con más calma.
Sí. Pero, y así como conclusión de esta semana, también en relación con el trabajo, que es lo que muchas veces nos activa las alarmas en la vida, sí, o la sensación que creemos de estar siempre al máximo. O aprendemos a tomarnos ese trabajo de otra manera, o llegar a la conclusión que hay algún tipo de trabajo, por ejemplo, yo que fui periodista, que cuando tu entorno vive en esa alarma constante, no hay más remedio que, sintiéndolo mucho, dejar el trabajo y dedicar a otras cosas. Llegar a esa conclusión tampoco es tan trágico si uno se la puede plantear. Vamos, en absoluto. Yo, para mí no es nada trágico. Yo cuando me vine, por experiencia personal, yo cuando dejé Madrid, me vine a Granada y conocía, bueno, entonces a mi exmujer y a pocos amigos que eran de ella y tal. Yo vine aquí, no conocía absolutamente a nadie y me vine con 40 años, 41 tenía yo, para empezar de cero. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Sin ser fácil, porque evidentemente ahora con el tiempo se te olvidan las cosas malas, que obviamente también las hubo, pero igual es un planteamiento que puedes hacer. Eso significa, de lo que hemos estado hablando del plan de desarrollo personal, que a lo mejor tienes que dejar cosas. Claro que tienes que dejar cosas, pero igual vienen otras, que siempre vienen. Pero es un análisis personal y yo lo recomiendo, O sea, tampoco... Y eso es lo importante, porque al final dices, ¿qué es esta vida? Trabajar y trabajar, claro, sin parar, con un objetivo que no tenemos claro, o aprender a disfrutar las cosas de otra manera y buscar otro trabajo que vaya más de acorde con esa filosofía. Fíjate, Oliver, ahora para terminar, yo me la tenía que haber traído, la tengo ahí en la cocina. Tengo una caja de madera, que además me dibujó mi mujer, que dentro tengo lo único que te hace falta para vivir. Son 3 cuencos, ¿sabes? La práctica de la comida en cuencos, que viene del... ¿Pero tipo ese o...? Claro, tipo eso, son tres que se utilizan en los retiros de meditación zen para comer, que son 3 cuencos, imagínate, de madera, con una cuchara y un tenedor de madera, y un vasito que tengo pequeño, que era un regalo que me hicieron de pequeñito, que pone mi nombre, Juan Carlos. Lo tengo en una caja. Solo con eso, si logras llenar al menos esos cuencos mínimamente 2 veces al día, a partir de ahí, a moverse. Es muy radical lo que estoy diciendo, pero emocionalmente, si tengo eso, que es el motor, respiro. Y como adelante, puedes con todo. Tomar conciencia cada vez más de lo que es importante, de lo que realmente es importante. Valorar y agradecer lo que tenemos, porque hay personas que no lo tienen. Totalmente. Y agradecerlo cada día. Y al hacerlo cada día y tomar ese bucle. Yo hace unos meses en el programa hablábamos de un monje francés que después de vivir un tiempo en África se daba cuenta que al volver a Europa y hacer gestos tan cotidianos como abrir el grifo y ver que salía el agua y encima caliente, era algo que no agradecía cuando en esos poblados no había agua. ¿Qué hizo? Se puso un post-it en muchos lugares para recordarse continuamente que hay que estar agradecido. Y conectar con la gratitud es lo que realmente nos puede mover a compensar, por ejemplo, esos pensamientos de estrés y de ansiedad que tenemos muy continuamente por querer ser perfectos en un mundo donde es imposible serlo. Yo quiero expresarte esa gratitud de todo corazón, Juan Carlos, por la paciencia esta semana, por venirte cada día, por unirte a este Club de los Buenos Días, donde motivamos a las personas a que cojan las riendas de su vida, a que pongan mindfulness, a que le pongan humor, que hay que ponerle humor, a que salgan de su mente, y que hagan, pues esto tan importante. Eso. Eso. Sal de tu mente y vive el presente. Eso. Sal de tu mente. Vale, pero sal, hombre. Pues eso, hombre, que salgas. Y lo hemos hablado en el Club de los Buenos Días, Juan Carlos Montoya, desde Granada. ¡Ole! Que muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Recordamos y recomendamos mucho, de todo corazón, a que las personas que quieran ir un poquito más allá, no solo en la práctica, no solo escuchando este programa, sino haciendo formación con unos programas que tienes fantásticos en plenacción.es. Esta es la página web, plenacción.es. Ahí lo tenéis. Ahí también seguro podéis comprar
La vida mindfulness, el libro de Juan Carlos Montoya con conceptos, claves, ideas, estrategias para descubrir que lo extraordinario está en lo cotidiano, que perdemos esa concepción de lo cotidiano, de lo bonito, de una conversación con una cervecita con los amigos, de la llamada a un amigo, de decirle cómo estás, cómo te va la vida, de parar, disfrutar del café, de tantas otras cosas y alejar el estrés y la ansiedad de nuestra vida que no nos traen a ningún sitio. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros. Un abrazo muy grande desde Madrid. La próxima vez te coges la Vespa y con tranquilidad te vienes a Madrid y nos abrazamos. Y así nos abrazamos. Venga, un abrazo desde Madrid. Un abrazo. Un abrazo, compi.